Hola, bienvenidos a tu programa Hablando de Negocios. La verdad es un gusto para mí el poder tener en esta ocasión a un invitado especial que es Jorge Flores Kelly. Estamos transmitiendo desde la Galería X Espacio de Arte de Octavio Aguilar, aquí en La Condesa, en la Ciudad de México. Bienvenido, Jorge. La verdad estoy muy emocionada de tenerte en el programa, de poder compartir con ustedes, directores y empresarios, el que tú nos puedas comentar acerca de tu libro, ¿verdad? México piensa positivo. Pero antes que eso, Jorge, a mí me gustaría que platicáramos un poquito, que me dijeras, ¿quién es Jorge Flores Kelly? Platícanos un poquito de ti. Muchas gracias, Lara, muy contento de estar aquí. Pues, ¿quién es Jorge Flores Kelly? Yo soy economista del ITAM, hice una maestría en Inglaterra y me he dedicado profesionalmente a la consultoría de negocios, en estrategia y organización. Soy también conferencista y escribo en la revista Forbes México. Mira nada más. Cuéntame un poquito. A ver, a mí me llamó muchísimo la atención, ahorita nos acabas de decir, ¿verdad? ¿Por qué escribir este libro? Siempre estamos en pláticas, de repente escuchamos y que están las cosas mal y que México mal, etcétera, etcétera. Pero tu libro, la verdad, me entusiasma saber que México es otra cosa, ¿no? Y para eso quiero que tú nos platiques. ¿Por qué escribir este libro? Mira, todo surge de una idea que viene de hace muchos años. Yo siempre tuve de niño la curiosidad. Yo crecí en el México de las devaluaciones, de las crisis cada 6 años, entonces que México de repente emergía y luego se hundía. Entonces, eso me causó a mí mucha curiosidad a lo largo del tiempo. Entonces decidí estudiar economía para entender todos estos fenómenos, etcétera. Y después me dediqué a mi práctica profesional y llegó un momento, por ahí del 2008, con el surgimiento, digamos, de la influenza, la crisis financiera internacional, el surgimiento de la violencia, que yo veía que había una brecha entre lo que nosotros decíamos de México y, como bien dices, con los amigos en el café, en las conversaciones, en el trabajo, con la familia. Había una brecha entre eso y lo que estaba en los datos duros. Y yo, como buen economista y buen consultor, pues yo de repente me empecé a ir al dato duro. Entonces dije, bueno, a ver, ¿cómo estamos? Decimos que estamos de esta manera, pero ¿qué me dicen los datos duros? Y por datos duros me refiero no a percepciones o a promedios ponderados de percepciones, sino a datos duros productos de una medición de organismos internacionales como Naciones Unidas, corredurías financieras, organismos financieros internacionales. Y ahí es donde empecé a ver yo que había una brecha muy clara. Una cosa decían los datos y otra cosa era lo que decíamos. Y siempre lo que decíamos era bastante peor de lo que en realidad era la situación del país. Entonces yo empecé a ver este fenómeno de esta brecha y entonces empecé cada vez a estudiarlo más. Y así fue como en un momento dado me surgió a mí la idea primero de hacer un blog y empezar digamos, a platicar todas estas historias de las que hablamos, pero con base en el dato duro. Y el dato duro usándolo como un ancla para la realidad. O sea, para decir, bueno, yo no sé, a lo mejor me siento mal, a lo mejor me siento bien, a lo mejor estoy frustrado, a lo mejor no me salió algo en mi empresa, pero al final yo necesito poder tener un ancla, no desviarme, ¿no? Y ahí es donde yo empecé a ver que había esta posibilidad de hablar de México de una manera diferente. Y qué increíble poder hacerlo de esta forma, porque muchas veces nos vamos por suposiciones, ¿no? Entonces no tienes realmente, como dices, los datos duros, ¿no? Y eso hace que de repente pues vas y platicas y te dicen. Y qué importante, fíjate que nosotros en la empresa decimos que siempre para poder tomar una decisión, pues te bases en los hechos, ¿no? Así es. En los hechos, en lo que realmente está pasando. Y a mí me gustaría mucho que nos compartieras un poquito de lo que vemos en este libro, ¿verdad? Y vi que también sacaste por ahí un tema, pues en este tema de Forbes. Platícanos cómo tú ves a México ahorita con todo lo que está pasando. Bueno, ya pasó todo este tema de Donald Trump, ¿verdad? Uh-huh. Pero que hubo toda una conmoción y bueno, yo hasta ahorita pues sigo respirando, ¿verdad? Así es. Entonces, platícanos cómo ves a México. Mira, yo creo que México siempre está relativamente mejor
o bastante mejor, diría yo, de lo que está en lo que decimos. Entonces creo que el tema que tocas de la parte de justo de Trump, ¿qué fue lo que pasó? Que nos pusimos como siempre nos ponemos, que es que vemos todo que está mal y va para peor. Entonces de repente las expectativas de todos los agentes económicos, y por agentes económicos me refiero de los consumidores, de las empresas, los empresarios y los mercados, fueron muy negativas. Es decir, no confiamos mucho en el futuro del país, confiamos o le creímos más a lo que se decía de que iba a ser la administración Trump que realmente a la realidad de dónde está el país, a la importancia de que el Tratado de Libre Comercio beneficia a los 3 países, que es muy importante para los Estados Unidos, que las firmas de Estados Unidos están en México y les conviene el tratado y que también nos conviene a nosotros. Entonces, finalmente lo que vimos es que hay defensores del tratado de un lado de la frontera y del otro lado de la frontera, igual que hay detractores de los 2 lados. Pero lo que nos dimos cuenta quizás es que no estamos solos, y lo que ha venido pasando desde que se hicieron todos los pronósticos económicos de noviembre para acá es que mes tras mes la economía está creciendo más de lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque de repente hubo un miedo, digamos, de alguna forma exagerado o magnificado. Sí. Ahora, esa forma de ver las cosas tiene un impacto, porque el impacto que tiene es que ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiésemos tomado esto como un reto y hubiésemos dicho vamos para adelante? Yo creo que estaríamos creciendo todavía más de lo que estamos haciendo. Entonces la resiliencia que ha mostrado la economía mexicana en los últimos meses, a pesar del vendaval de Trump y de los tweets y de esto y del otro, creo que es en parte por eso, porque tenemos un fundamento, pero a veces no le hacemos caso a nuestras bases, a nuestros fundamentos, y dudamos de nosotros. Y creo que eso es parte de lo que busca este libro, de alguna manera, que nosotros veamos diferente, que veamos este México que ha logrado avances muy importantes en los últimos años, que hemos tenido avances muy importantes en muchas áreas. México será, en el 2050, la 5ª o la 7ª economía más grande del mundo. Ese es el destino de México. Y nosotros somos, por extensión territorial, por población o por tamaño de la economía, entre el 11 y el 13 del mundo. Fíjate. Y hay 226 países. Entonces somos el 11 de 226. Entonces el destino de México es importante y lo que los mexicanos piensan de México es fundamental. Y lo que decimos de México trasciende las fronteras porque somos el 11 de 226. Así es, ¿no? Y fíjate, seguramente muchos no lo saben, ¿no? Y estamos pensando que siempre estás pensando es que es un país tercermundista. No, señores, o sea, la verdad somos un país que vale muchísimo la pena. Y con esto voy a ir a un corte, Jorge, regresamos en el siguiente bloque y me gustaría que me platicaras acerca de cómo ves a México en todos estos avances de innovación y tecnología y todo lo que están haciendo las nuevas generaciones. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, regresamos a este segundo bloque. La verdad estoy, pues, con mucha información valiosa que seguramente tú que estás del otro lado te vas a quedar con ganas de más, ¿verdad? Pero para eso, por favor, compren el libro, vale muchísimo la pena. Y bueno, al final del programa, Jorge, si eres tan gentil, nos darás tus datos para que aquel dueño de empresa, aquel director, pues te pueda contactar si es que necesita alguna consultoría, ¿no? Gracias. A ver, háblame un poquito acerca de lo que viene para México, ¿no? Hablábamos sobre la tecnología y la innovación. Platícanos. Mira, México ha tenido un cambio trascendental en los últimos años. O sea, México era un país, te estoy hablando en los 30, en los 40, era un país eminentemente rural y somos ahora un país urbano. Éramos un país predominantemente pobre y hemos pasado a ser un país de clase medieros, ¿no? de la clase media. Éramos un país que estábamos muy enfocados en las ciencias sociales, como en la educación, pero hoy de repente somos un país que somos un campeón en la producción de ingenieros. México es el 6º productor mundial de ingenieros y si lo ajustamos por 100,000 habitantes para poder comparar entre países, somos el 3er productor mundial de ingenieros. Entonces, estos son cambios trascendentales que ¿dónde se ven? Bueno, se ven en que hoy en día México ya no solo es una potencia manufacturera, sino que México ahora ha evolucionado y con estos ingenieros está diseñando software. México es hoy en día
el tercer exportador mundial de software. Entonces hemos pasado, digamos, de estos trabajos de las commodities a la manufactura y estamos evolucionando a la parte ya del diseño de software, que es muy importante. Entonces todos estos son cambios trascendentales que hemos tenido, y si nosotros vemos a la economía hoy de México, es una de las 5 principales economías que sus exportaciones tienen un mayor contenido tecnológico. Es decir, no es lo mismo que un país exporte, vamos a decir, granos básicos, que un país exporte software. O sea, se requiere la sofisticación de la economía, la complejidad de la economía es diferente. Se requiere otra base productiva, y eso es en lo que México ha evolucionado mucho. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos este clúster en Querétaro, aeronáutico, y en este clúster lo que nosotros podemos ver es que las turbinas, está General Electric ahí, y las turbinas que usan los aviones de marca General Electric y que se usan para la energía eólica, estas aspas para producir energía eólica, están no solamente hechas en Querétaro, sino diseñadas en Querétaro por ingenieros mexicanos. Entonces México ha dado un paso trascendental. México ha sido un país que ha adoptado muy rápidamente la tecnología. México tiene, por ejemplo, la lectura de noticias por Internet, o sea, el uso de las redes sociales, la adopción del Internet y las tecnologías tiene unos niveles muy superiores a países como Estados Unidos, como Noruega, incluso como Finlandia. Entonces, nuestra población es joven y ha logrado asimilar muy rápido las tecnologías. Claro. Nos hemos convertido, así como dicen, en un país de tequis, sí. ¿no? Que tenemos una vida en la parte de tecnología. Entonces, eso nos da una proyección muy grande, y lo que estamos teniendo ahí es una base tecnológica para poder pensar en un gran impacto en innovación. Creo que ese es lo que viene para México, porque estamos teniendo estos avances bien importantes. Fíjate, entonces, por ejemplo, quien quiera de alguna manera, en algunos otros programas hemos compartido que, bueno, el tema de la tecnología ha sido parte fundamental para el crecimiento y la innovación de las empresas. Lo que quieres decir es que vale la pena apostarle a este tema de la innovación y que las empresas estén actualizando en eso, ¿no? En actualizar. Mira, y algo fascinante, yo creo que lo que estamos teniendo es, por un lado, la adopción de la tecnología, que es fundamental para innovar. Sí. Pero por otro lado, también lo que estamos teniendo es este ingenio del mexicano, esta creatividad. Entonces tenemos esta parte de tecnología y tenemos esta parte de creatividad. Yo creo que lo que nos está faltando para el siguiente nivel que queremos de México como un país de emprendedores, como un país de innovación, es tener este ecosistema, voy a llamarle así, este ecosistema que apoye, o este ecosistema social que apoye a los emprendedores. O sea, que apoye a los pequeños emprendimientos, que apoye a las pymes, que dé las oportunidades, o sea, que favorezca a que un emprendimiento, una pyme crezcan. No quiere decir que estemos regalando nada, ni que entonces vamos a comprar donde no conviene o que vamos a comprar otra calidad. No, lo que estamos diciendo, y es diferente, es que ya tenemos la tecnología, tenemos un talento empresarial, ahora lo que necesitamos es este ecosistema. Es decir, que las empresas encuentren todo esto que necesitan para poder avanzar. Un ecosistema que sea fértil y que las abrace para que puedan crecer. Y eso tiene que ver con muchos aspectos, con temas de cuentas por cobrar, con muchas cosas que detienen a las firmas, con creer en las firmas, con apoyarles, con estar abierto a que estas firmas puedan crecer. Creo que esa es la parte que ahorita está faltando. Fíjate, y que vale muchísimo la pena que de ahí parta todo lo demás, ¿no? Para este crecimiento. Así es. Oye, Jorge, y bueno, estábamos platicando también acerca, obviamente, de las pymes, ¿no? Y bueno, ¿qué necesitamos para que esto florezca, ¿no? Así es, mira, yo de repente por ahí escribí un artículo que fue como muy controversial, que se llamó... y me saturaron mis buzones de correo, de comentarios de todo tipo. Imagínate. Pero uno de esos fue que yo dije, lo escribí en Forbes, y dije, México necesita menos pymes. ¡Wow! Entonces fue una cosa que todo el mundo se alborotó. Y yo lo que decía en ese artículo era
que si nosotros nos comparamos internacionalmente con países de la región o de un nivel aproximado de desarrollo al mexicano, lo que vemos es que tenemos un porcentaje mayor de pymes. Entonces, de repente nosotros le pusimos mucho énfasis a crear emprendedores, a incentivar a la gente, a impulsarla. Oye, lánzate, sé tu propio jefe, persigue tu sueño, persigue tu idea. Pero y eso quizá haya empezado por ahí, por el 2000. Entonces de repente tuvimos este rollo de impulsar mucho el talento empresarial. Pero ¿qué es lo que pasó a 17 años? ¿No? Pensando un poquito que eso empezó aproximadamente al inicio de este siglo, lo que estamos viendo es que creamos mucho changarro. Y mucha empresa muy pequeña, y las empresas pequeñas tienen una serie de problemáticas. Y entonces lo que nosotros estamos necesitando hoy en día no es que tengamos tanto changarro, sino lo que necesitamos es que esos changarros crezcan y se hagan empresas grandes, que coticen en la bolsa, que paguen mejores sueldos, mejores salarios, con mejores prestaciones, con más solidez, con más innovación, con más tecnología. Entonces lo que necesitamos es ayudar a estas microempresas, a estas MIPYMES, a estos emprendedores que están arrancando, para llevarlos al siguiente nivel. Entonces yo lo que planteaba en ese controvertido artículo es que una medida del éxito es que tuviésemos menos pymes proporcionalmente y más empresas más grandes. Entonces ahí hay varias cosas que se requiere hacer. Yo he hablado de dos principales, y una es vincular a las empresas, a las pymes, donde hay la demanda. Las pymes lo que necesitan es que haya demanda por sus productos. Así es, sí. Y sus servicios. Entonces, una es vincularlas a la economía de exportación. Y las pymes no las hemos vinculado como se puede a la economía de exportación. Ese sería un primer aspecto. Y un segundo aspecto tiene que ver con vincularlas a donde hay demanda, que son las compras de gobierno. Entonces, creo que estos son dos aspectos en donde hay oportunidades para que las pymes se desarrollen. Ahora, no quiere decir que a las pymes se les va a regalar, que a las pymes se les va a subsidiar, ¿no? Lo que necesitamos es ponerlas donde hay. Claro. Eso es lo que yo diría como una primera aproximación. Ponerlas donde hay demanda. Si las pymes tienen demanda, entonces van a poder crecer. Y si pueden crecer, van a ir incorporando cada vez mucho de esto que hemos hablado de la tecnología. Pero primero necesitan tener una demanda estable. Muy bien, pues mira, con esto nos vamos a un corte y regresamos al tercer bloque. Y en el tercer bloque me gustaría que me hablaras sobre las perspectivas económicas para el 2018. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, regresamos a este tercer bloque del programa Hablando de Negocios. Y bueno, Jorge, estamos acá de verdad muy, pues con tantísima información que seguramente el que nos está viendo del otro lado, pues ya debe estar anotando aquí todo lo que estás comentando, ¿verdad? Porque pues ellos que están muy metidos en el mundo de su empresa realmente tienen que estar empapados de lo que pasa en México. Así es, y de los cambios también en los procesos de gestión, en cómo mejorar la productividad de las empresas, de cómo movernos a esta parte positiva, ¿no? Que simplemente implica hacer frente a las circunstancias de una manera en la que podemos hacer algo al respecto. Yo creo que esos son aspectos importantes y muy a colación de lo que estamos esperando para el 2018. Así es, ¿no? Y viene la cereza del pastel. Perspectivas económicas para el 2018. ¿Qué opinas? Así es. Mira, yo creo que, digamos que este cierre del 2017, estamos inmersos en lo que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y lo que hemos visto es que en los últimos meses ha habido una resiliencia de la economía. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Que todo el mundo se ha dado cuenta que el tratado es benéfico para los tres países, y como lo comentábamos hace rato, tenemos aliados de los dos lados de la frontera, así como tenemos detractores de los dos lados de la frontera. Entonces creo que lo que hemos empezado a ver es que las cosas no están a lo mejor como originalmente pensábamos de difíciles. Entonces yo veo que va a haber un escenario importante, va a ser la renegociación, y veo que son tres aspectos. El primero es cómo se renegocia la parte, digamos, política, que es decir, lo que la administración Trump tiene que presentar como resultados a su electorado de la renegociación del TLC. Otra parte que es lo que yo diría que es lo normal del TLC, que es una negociación, un tratado ya que tiene 23 años, pues es un tratado maduro y habrá cosas que no nos gustan, que queramos cambiar, etcétera. Eso, los tres países tenemos algo de eso. Y quizá una parte un poquito más delicada, que es todo este tema de las cadenas de suministro, las reglas de origen y la reducción del déficit, que creo que es muy importante y que es donde es más fino el tema.
Sin embargo, es delicado porque si nosotros queremos que haya más contenido de la región, lo que podemos hacer es hacernos menos competitivos frente a otras regiones. Entonces ese va a ser un tema mucho más delicado y que depende mucho más de la granularidad o el nivel de detalle al que se va. Sin embargo, como tenemos los tiempos políticos, por un lado el cambio de Congreso en Estados Unidos en noviembre de 2017 y el cambio de Ejecutivo y Legislativo y Congreso en México en 2018, yo creo que los tres países van a empujar de alguna manera para que este tratado se termine este año de renegociar. Y yo creo que lo que vamos a estar viendo es más que una renegociación como tal, vamos a poder ver una modernización. Es decir, se van a incluir algunas cosas en el Tratado de Libre Comercio, algunas se van a renegociar, pero otras se van a incluir cosas que no se consideraron originalmente, como pues el tema energético nunca se consideró, el tema de la economía del e-commerce, el comercio electrónico tampoco nunca. Entonces yo creo que se van a incorporar estos elementos, a que lo modernicen, temas de aduanas, etcétera, y que lo hagan, digamos, mucho más moderno. Yo creo que eso es lo que estaríamos esperando y que se cerrase ese año. Una vez disipada esta duda, Sara, yo lo que creo es que vienen bastante mejores perspectivas para México en 2018. O sea, creo que lo que estamos viendo desde ahorita, la resiliencia de la economía, empieza a reactivarse más la economía de los Estados Unidos, que tenía ya muchos años, desde el 2008, muy golpeada. Era una locomotora que nos jalaba, pero nos jalaba cada vez más despacio. Y lo que hemos visto es que ha crecido en México el consumo mantiene una cierta resiliencia también, que tenemos la parte industrial que se recupera con Estados Unidos y un sector de servicios que ha estado mostrando un cierto dinamismo. Entonces yo creo que en 2018 podemos esperar un Estados Unidos más sólido, un tratado de libre comercio modernizado, y creo que eso disipa muchas de los temas. Viene claro el factor de la política, claro, que son elecciones, etcétera. Yo creo que ahí lo que creo que es importante es confiar en las instituciones, confiar en que hemos librado ya hemos tenido varias elecciones desde que tenemos México de la alternancia, y todas las hemos podido negociar y hemos podido salir adelante. Y creo que un mensaje muy importante para todos es que un hombre no puede hacer todas las cosas. Y es lo que estamos viendo en los Estados Unidos, y que las instituciones juegan un papel, los grupos económicos juegan un papel. Entonces yo creo que debemos de tener confianza en el futuro de México, y yo veo la economía bastante sólida para que crezca mucho más de lo que está creciendo. Ahorita vemos una economía que está creciendo a un ritmo de 2.4% con todo y Trump. Sí. Y el año pasado crecimos 2.6% sin esa amenaza tan fuerte de Trump. Entonces yo creo que si disipamos esa duda de lo de Trump y esa amenaza, yo creo que la economía puede crecer alrededor del 3%. Y creo que ya empezaremos a agarrar, digamos, vapor. Y digamos que un mensaje importante es que dentro de las empresas nosotros debemos de ser muy cuidadosos en basarnos en dato duro y siempre tener una perspectiva del vaso medio lleno. O sea, yo creo que es importante que estemos preparados para hacer frente a las circunstancias y dejar ese que vamos a esperar. Uh-huh. Vamos a ver cómo viene el año, vamos a ver quién gana, vamos a ver qué gabinete presenta, vamos a ver cómo se ve Estados Unidos. Yo creo que no, yo creo que es momento de causar, es momento de dar un énfasis a la economía, es un momento de que cerremos filas y que veamos que nosotros, ya sea como consumidores, como empresarios, como empresas y como mercado, tenemos un impacto muy importante en la economía. Creo que eso lo hemos olvidado y hemos estado mucho esperando que sean factores externos los que nos jalen, y yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos que pensar desde nosotros y ver cómo nosotros impulsamos la economía. Entonces yo veo un muy buen 2018. Ay, no, qué maravilloso de verdad poder platicar contigo, porque nos dejas de verdad con una valiosa información, ¿verdad? Y nos dejas exactamente con esto, con un México positivo, ¿no? Así es. Para todos aquellos directores y dueños de empresas que nos están escuchando. Jorge, ¿dónde te pueden encontrar si necesitan algo? Me pueden encontrar en @mxpiensamás en Twitter, en la página de Facebook, que es la página oficial, que es J. Flores Kelly, y me pueden encontrar principalmente ahí, diría yo. Muy bien, perfecto. Pues bueno, con esto la verdad me despido. Quiero agradecerte profundamente el que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias. De verdad creo que, estoy segura que toda esta información será muy, muy valiosa, no nada más para aquel que nos está escuchando, sino para nuestro país. El poder escuchar de verdad que México
es un país rico en muchas cosas, ¿verdad? Así y es. que nos sintamos orgullosos de nuestro país, eso es valiosísimo. Jorge, de verdad te agradezco muchísimo. Y bueno, me despido. Nos vemos en la siguiente cápsula hablando de otro tema del mundo de los negocios. Mi nombre es Islara.